dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando. Parece mentira que en este abrir y cerrar de ojos pasaron 5 semanas desde nuestro último encuentro. Hola, Claudio, como siempre un placer por aquí, por tu casa, por tu podcast. Pues sí, la verdad que sí, siempre estamos igual, ¿eh? La verdad es que siempre estamos igual, corre, que te pillo y se nos pasa el mes volando. Yo esto ya no lo sé ni cómo se puede arreglar. Y esperemos que empiece a girar más lento la Tierra, a ver si eso nos ayuda. Pero por lo pronto los días inician y terminan a la media hora, pareciera. Así que, bueno, supongo que a ti te pasa en 45 minutos, porque nosotros con el invierno los días son más cortos y en el verano la verdad que duran un poquito más y no sé qué tal el calorcito por esos lados. Ah, rico. Seguro que lo estás echando de menos. Seguro que esos 30, 34 graditos que tanto te gustaban, que me acuerdo yo que me decías que tanto te gustaban, bueno, creo que tú has llegado hasta 40. Seguro que los echas de menos. Bueno, que sepas que yo ahora los estoy disfrutando por ti. Muchas gracias. No, hoy arrancamos bien fresquito, con unos 2, 3 grados por la mañana. En este momento están haciendo unos 14. Se está previendo viento sonda, así que luego seguramente baja la temperatura. Pero tenemos un invierno que no es invierno en cuanto a temperatura, salvo lo que ocurrió, que comenté en unos episodios atrás, sobre este frente frío tan tremendo que entró, que tuvimos heladas negras, que por eso hablé de heladas blancas y heladas negras en unos episodios atrás, porque se me ha destruido el jardín producto de las bajas temperaturas. Pero bueno, como siempre, es parte de nuestro oficio y habrá que recuperar las plantas y a ir colocando algunas nuevas como para que volvamos a tener color y alegría en el jardín. Bueno, ahora tendrás que dejarlas quietas hasta que llegue la primavera y a ver cuáles son capaces de rebrotar o no. La verdad es que tenía conocimiento de esto, no solo porque me lo contaste tú, sino porque los grupos que tenemos en Telegram y otros grupos a los que estoy suscrito, la verdad es que todas las personas de allí de tu zona contaban cómo se había estropeado el jardín. La verdad es que lamentable. Pero bueno, para eso estamos, para hacerlo crecer, para hacerlo bonito. A esperar a que rebroten, hay algunas que hemos tenido que meter tijera y podar. Lamentablemente las crasas que todos los años pasaban bien el invierno, este año no lo superaron por lo menos de la misma manera que los años pasados. Pero aquí estamos, avanzando con las tareas del jardín de a poquito, en la medida que se van dando las tareas en función del tiempo. Y hablando de tiempo, y ya metiéndonos un poquito en el episodio, seguimos con esta serie que hemos dado a llamar Diálogos del Paisajismo y hemos estado hablando de senderos y hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que me hace mucha ilusión y que se trata de los parterres. ¿Qué te parece, Fernando, el tema que estamos comenzando en este mes de julio? Bueno, un tema muy potente porque la verdad es que en la mayoría de los jardines es un elemento que existe. Es indispensable, diría yo. Y cada vez va a más, porque como vamos alejándonos, al menos por aquí, por España, nos vamos alejando un poquito ya de aquellos jardines de hace décadas donde el césped era el gran protagonista. Y ahora ya nos vamos yendo por culpa de la sequía, por culpa de los costes que tiene el agua aquí en este país, nos vamos ya alejando un poquito de eso, reduciendo las zonas de césped al mínimo, pues ya tenemos que empezar a incluir mucho más parterres, muchas más zonas ajardinadas. O sea que me parece un tema genial al que le podemos sacar mucha chicha. Este tema lo vamos a tratar en 2 episodios. Hoy haremos como una especie de introducción, hablaremos de qué se trata, qué es un parterre, qué diferencia hay entre parterre y cantero, como lo solemos llamar aquí comúnmente y de forma cariñosa, para después, el mes que viene, podamos ya sí entrar en el tema de cómo diseñar, cómo construir un parterre. Y para ello entonces empezamos definiendo qué es un parterre y podemos decir que es un elemento de un diseño del jardín,
bastante formal que se hace a nivel del terreno habitualmente y que consiste en un lecho de flores, de hierbas, que suelen estar delimitados por macizos de plantas perennes, por piedras, por grava, por senderos de grava, y son elementos que se disponen con un diseño generalmente simétrico. Ya nos vas a contar, Fernando, cuál es la historia de este término y de este tipo de elemento dentro del jardín, cuyo nombre proviene del francés y significa en la tierra. Y aunque su origen se refería a un diseño de jardín, también se utiliza en otros contextos como parte del auditorio de un teatro donde se asienta una orquesta. Entonces, ¿nos podrías contar cuál es la historia y cuál es la evolución de este elemento del jardín? Bueno, los parterres, conocidos ahora, hoy en día, como los parterres franceses, la verdad es que se desarrollaron a partir del siglo XVI y lo que hacían era suceder a lo que antes se llamaban jardines de nudos, que eran muy populares en la Inglaterra de aquella época o previa a aquella época. Entonces, estos parterres franceses alcanzaron su apogeo en el tan conocido, archiconocido, famoso Palacio de Versalles en Francia. Y su influencia, debido a que eran tan bonitos esos jardines y tan novedosos para aquella época, su influencia se extendió rápidamente por toda Europa. Y entonces lo que hicieron en el resto de países de Europa fue un poquito imitarlos, creándose así como un estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos un palacio, el Palacio de la Granja de San Ildefonso, que tiene este tipo de jardín con parterres franceses y la verdad es que es realmente precioso. En Inglaterra también es muy famoso el Palacio de Kensington. Pues bueno, el desarrollo de este parterre francés se le atribuye en gran parte, al menos hasta así ha llegado hasta nuestros días, a Claude Mollet, que era un viverista y era un diseñador francés del siglo XVIII, que fue el que se ocupó ya de desarrollarlo, de perfeccionarlo. Y se inspiró en los compartimentos, por decirlo de alguna manera, que quedan entrelazados en los existentes del siglo XVI, ¿vale? En los parterres existentes en el siglo XVI que utilizaban plantas para crear, bueno, como setos, pequeños setos y para jugar con las formas, creaban como lazos simples, a veces abiertos, a veces rellenos de arena, pues estos espacios se solían rellenar de flores. Y entonces Mollet, en 1595, que tengo el dato aquí apuntado, lo que hizo fue introducir los parterres con compartimentos diseñados en los jardines de Saint-Germain-en-Laye y en Fontainebleau. Estos parterres son como intrincados diseños, como vamos a imaginar como si fuera como si evocara un bordado y así como más complicados, y aparecieron por primera vez en un grabado también que tiene Alexandre Francini, según tengo aquí anotado en mis notas, en 1614, o sea que fijémonos que se va popularizando todo este tipo, todo este estilo, este tipo de hacer jardín. Y se usaba muchísimo en aquella época una planta que todos conocemos muchísimo, el boj, por la resistencia, por el crecimiento lento y por la capacidad de ser recortados con las formas que se deseasen. Así se podía ir jugando, creando las formas y en esos huecos que quedaban en medio, que era lo que se llamaba el parterre, se podían poner las flores, las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego en el resto de Europa pues siguió desarrollándose con otros paisajistas, fueron mejorando y el renacimiento del parterre en Inglaterra ya coincidió también con un renacimiento de la arquitectura. Y entonces ambos ya juntos ya fueron evolucionando y ya realmente se crearon verdaderos lechos florales en estos parterres. En ese periodo se plantaban tanto especies anuales de temporada, que se cambiaban cada año, y se seleccionaban pues según los colores, se combinaban, o sea, había ya bastante paisajismo en sus diseños, y también se creaban bloques, manchas de color que impresionasen, que creasen un punto focal
Y para esto lo que se requería en aquella época, lo que se estilaba era jardines planos. Se buscaban superficies planas, bastante horizontales, o incluso una terraza elevada, pero siempre que fuera plano y que se pudiera apreciar todo el diseño, todo el dibujo, como si fuera un lienzo, desde algunos puntos. Que no hubiese, que se viera todo el jardín de golpe, que no hubiese rincones escondidos, ni este tipo de cosas. Con respecto a los principios de diseños que están detrás de un parterre y que para hacer esta comparación con el término que utilizamos aquí, nosotros normalmente hablamos de canteros. Y hablar de canteros significa, es un término en realidad más genérico en donde tenemos estas agrupaciones de plantas, de flores, pero en las cuales también podríamos llegar a tener hortalizas. Eso podríamos decir que es un cantero. Cuando es estrictamente ornamental, ya sí utilizamos el término de parterre, que va más allá entonces de esta plantación de flores, porque es un arte que combina la botánica con la estética, como bien estabas explicando vos recién, Fernando, para poder crear ese impacto visual duradero. Entonces, para poder lograr eso, hay que seguir alguna serie de principios en donde el primero es el de simetría y el de geometría. Esto que por ahí se nos viene muy a la mente cuando recordamos estos jardines emblemáticos que comentabas en Versalles, en donde podemos decir que los parterres clásicos se caracterizan por su estricta simetría y el uso de formas geométricas. Esto entonces crea una sensación de orden y de formalidad, pero sin embargo, los diseños modernos pueden incorporar también la asimetría y las formas orgánicas para dar un aspecto más natural y más fluido. Entonces, la elección va a depender, si usamos o no geometría, del estilo general del jardín y de la visión del diseñador. El segundo punto de estos principios que tenemos que tener en cuenta para diseñar los parterres sería el color y la textura. La paleta de colores que vamos a utilizar en el parterre, pues obviamente es crucial, ¿no? Un jardín básicamente es ver lo bonito, que nos ilumine, que nos alimente la visión. Tenemos que verlo y decir, esto es precioso. Qué combinación de colores, qué combinación de texturas. Por tanto, color y textura, que es el punto en el que estamos ahora, es casi de lo más importante, ¿no? Entonces, ¿te quieres creer, Claudio, que obviamente cuando diseño parterres, cuando voy construyendo jardines, obviamente tengo muy en cuenta la floración. Tengo muy en cuenta de qué color van a ser las flores, cómo van a ser, si van a ser más grandes, más pequeñas, si unas van a estar en una época del año, otras en otra. Pero aparte del peso que tiene en la balanza del diseño el color de las flores o el tipo de flores, ¿te quieres creer que yo le doy mucha más importancia a la textura del follaje, a la combinación de hojas, por ejemplo, grandes con pequeñas, hojas lisas con rugosas, a, a si la mayor parte de las plantas son perennes o también hay caducas? Le doy muchísima importancia a eso porque considero que aunque cuando una planta está en floración es espectacular y es muy bonita, pero claro, eso es durante unos meses del año. Pero considero que, desde mi punto de vista, es más importante que el jardín tenga algún atractivo, esté bonito durante todo el año, que lo veamos en una época en la que no hay flores y sea bonito. Entonces, por eso me encanta jugar con texturas y follaje, como supongo que a ti también te ocurrirá. Correcto, sí. Y además, muchas veces la flor, como estabas comentando, dura un periodo que a veces es muy corto, son 15 días, pero el atractivo pasa no tanto por la flor, sino por el fruto. Entonces, uno contempla el fruto también como un elemento decorativo dentro de ese parterre, junto con el follaje a veces en otoño, que tiene este cambio de color, porque uno piensa en el disfrute de ese lugar a lo largo de los 365 días. Entonces, la floración que podemos elegir es escalonada y esta combinación que estás diciendo vos de formas y colores y tamaño de hojas es quizás lo más permanente dentro del parterre, por lo tanto entiendo tu importancia a ese detalle
y coincido que también es un elemento a tener muy presente. Te quería preguntar, Claudia, te quería preguntar un segundo, porque es que me ha venido ahora a la cabeza, si no luego se me va a olvidar. El fin de semana estuve con mi mujer paseando por una especie de centro comercial, pero al aire libre. Muy famoso aquí en la zona donde yo estoy. Hay muchas tiendecitas que son como pequeñas casitas y entonces está como bastante ajardinado. O sea, la intención es que parezca que son casas con jardín y en realidad son tiendas, ¿no? Y vas cambiando de una tienda a otra. Están todas juntas, es un centro comercial. Hay también algún restaurante, alguna cosita. Y la reflexión, bueno, la pregunta que te quiero hacer, la reflexión que te quiero hacer es que yo paseaba, claro, yo paseaba, aunque era fin de semana y estoy en mi época de descanso, pero yo paseaba con ojos de paisajista, no puedo pasear con otros ojos. Y me vino a la cabeza una reflexión. Allí, puesto que hay bastante, se mueve bastante dinero, se hace bastante negocio, van muchísimas personas, muchísima gente. Allí, los parterres, que en ocasiones son parterres, en otras ocasiones simplemente son alcorques de árboles bastante grandes, y en otras ocasiones son jardineras, jardineras elevadas del suelo, a lo mejor con acero corten o algo así. Allí lo que hacen es colocar las plantas, pero que quede muy bonito en ese momento. O sea, si tú lo miras con ojos de paisajista, sabes que es imposible esa combinación. Porque a lo mejor han puesto una palmera que dentro de 5 años crece 8 metros, junto con una planta que sabemos que solo va a vivir hasta el invierno. Y es como, desde un punto de vista paisajístico, es totalmente caótico. Pero, como lo van renovando continuamente quiere decir cada año, por ejemplo, consiguen combinaciones muy bonitas, pero totalmente locas, claro. Y no sabía cómo interpretar eso, no sabía si eso es ajardinar mal o ajardinar bien. Y a mí se me ocurre otro tipo de expresión, como quizás, no sé si cabe, ¿no? La explicación, pero me resulta como un paisajismo efímero, es decir, un diseño de jardín que va a durar lo que dure el evento, puede ser una semana, un mes, toda una temporada de 3 meses, que puede ser la del verano cuando tienen los turistas, y luego borrón y cuenta nueva. Entonces esa palmera que estaba ahí, que en 5 años iba a tener 8 metros, posiblemente vuelve a un tiesto, a una maceta y se lleva para otro lado y empezamos de cero para el año que viene, como si fuese una muestra de paisajismo más que un diseño duradero en el tiempo. No sé si me explico y si es más o menos lo que estás observando en este caso. Sí, 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 efectivamente se trataría de eso, de un paisajismo efímero, pero te chirría la idea, o sea, yo desde mi punto de vista era como, para mí estaba mal hecho, pero realmente estaba muy bonito, pero claro, estaba muy mal hecho porque yo sé que eso en un jardín no podría ser nunca, esas combinaciones. Entonces, es la reflexión que me hacía, aunque sea efímero, pero se acepta pulpo como animal de compañía o entra muy forzado eso, ese tipo de diseños. Y a mí no me gustan, pero es una cuestión también personal. O sea, evidentemente hay una razón por la que se hace, pero a mí esto de colocar una planta para dentro de 3 meses estarla quitando, no me gusta. Entonces, en lo personal, me siento más cómodo hablando de paisajismo efímero como para tranquilizar un poquito mi conciencia, podría decir así, porque no es algo con lo que yo me sienta cómodo. Cada vez que intervengo en un jardín, busco plantas que puedan vivir la mayor cantidad de tiempo posible, que se lleven bien con las que están alrededor, esta compatibilidad, por un lado desde el paisajismo y por otro lado desde la propia convivencia entre plantas, si se quiere decir de alguna forma. Entonces, esto que estás comentando vos, también me chirría, me hace ruido, no me convence más allá de que estéticamente sea muy bonito. Pero bueno, no es algo que yo suela hacer. No pongo planta para estarla quitando en 3 meses. Bueno, vamos a reconducir el episodio. Esto ha venido porque estábamos en el punto número 2, que era color y textura, que estamos tratando los puntos a tener en cuenta al diseñar un parterre, ¿no? Habíamos visto ya lo de la simetría y geometría, color y textura, y ahora toca, Claudio, el punto número 3, altura y capas. Cuéntanos.
Bueno, continuando un poco con esto del diseño y la combinación de plantas, no solo vamos a tener en cuenta entonces los colores, la forma de las hojas y los tamaños, sino también cómo vamos a organizar esas plantas, porque un parterre bien diseñado va a incorporar diferentes alturas para poder crear esa sensación de profundidad, esa sensación de dinamismo, en donde las plantas más altas se van a colocar generalmente en la parte trasera, a veces en la parte central, mientras que las más bajas se sitúan en el frente. Esto entonces nos va a permitir que todas las plantas sean visibles, que todas contribuyan a esa composición armoniosa, equilibrada que estamos buscando y por lo tanto tenemos que pensar esas capas como una de base con plantas bajas, una capa media con arbustos y plantas perennes de tamaño medio y una capa superior con elementos más altos o estructuras decorativas. Normalmente podemos hacer 3 niveles de plantas, 3 escalones si se quiere, para poder armar una composición que sea agradable a la vista y en donde cada uno de los elementos que estamos incorporando, entiéndase plantas o elementos, estructuras decorativas, puedan destacarse correctamente. Y bueno, todo parterre tiene un límite. ¿Cómo se hace ese límite, esa delimitación de un parterre? Pues sí, la delimitación, o vamos a llamarlo borde, el borde del parterre es muy importante, siempre ha sido muy importante. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para definir la forma que tiene el parterre y para separarlo de otras zonas del jardín, como puede ser, por ejemplo, el césped o una zona de tierra, de arena para jugar o una zona de gravilla. Entonces, esto se puede lograr con cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. Podemos hacer bordes de piedra, bordes de ladrillo, de madera, e incluso podemos usar plantas para hacer bordes. Antes hablamos del boj, porque bueno, es el archiconocido boj. Hay otras muchas, podríamos usar el mirto también, hay muchísimas. Pero lo que hacemos es usar la planta como borde. Los bordes no solo tienen una función estética, adornan el jardín, lo hacen más bonito, sino que también ayudan a aguantar la tierra que hay en ese parterre para que cuando llueva no invada otras zonas, también ayuda a aguantar las plantas y facilita muchísimo el mantenimiento. Bien es cierto que, claro, la jardinería va evolucionando, todo va mejorando o no mejorando, pero bueno, va cambiando, va yendo por otros derroteros. Y si bien es cierto que ahora también, como muchas veces se busca reducir costes y también ir hacia un minimalismo, es cierto que a lo mejor los jardines, algún tipo de jardín más moderno, ya no utiliza bordes porque lo que hace es, por ejemplo, si tenemos una explanada de gravilla que digamos que hace como un pasillo, una zona por donde hay que pasar por el lateral de la casa, esa misma gravilla, en lugar de poner un borde y separar el parterre, ahora ya muchas veces se continúa con la gravilla hasta, digamos, el muro final de la casa o la valla o lo que sea, y en medio de la gravilla se plantan arbustos. Entonces ya no es que pongamos gravilla en un lado, un borde y un parterre con arbustos. Ahora los arbustos, digamos, están como en medio de la gravilla y entonces ya desaparece el borde, no hay ningún borde. Pero bueno, visualmente las propias plantas ya insinúan la forma del parterre. Y hablando de esa planta así que está aislada dentro de la gravilla, me lleva a pensar en otro de los elementos que son los puntos focales. Cuando uno mira un parterre, en muchos de los casos hay algún elemento que puede ser una planta, que podría llegar a ser un pequeño arbolito, como puede llegar a ser algún tipo de estructura que me llama la atención. Lo primero que miro es eso y a partir de eso voy recorriendo el resto del parterre. Bueno, ahí estamos hablando de un punto focal, es decir, ese elemento que atrae nuestra mirada, que sirve como el centro de atención del parterre, y como te decía, podría ser una escultura, podría ser una fuente, un árbol, puede ser un grupo de plantas con alguna característica distintiva, en donde va a tener una ubicación estratégica que va a realzar la belleza de ese elemento y de todo el diseño. Es decir, nos va a servir para ir guiando nuestra vista a través del parterre y luego del jardín. La verdad que esto me lleva a recordar, como bien habíamos estado hablando antes de grabar, Fernando, tuve la posibilidad de estar una semana en Buenos Aires, de recorrer
distintos jardines, el jardín japonés, el jardín botánico, y habían elementos de estos, pero un montón para disfrutar y para deleitar la vista, en donde había una fuente o en donde había una escultura que se usaba como elemento focal, como punto focal de un parterre con características típicas, a lo mejor del renacentismo francés, o por ejemplo en el jardín japonés, algún tipo de escultura o de talla en donde armaba ese recorrido visual a partir de este punto focal y el resto del parterre. La verdad que pueden ser elementos que enriquecen muchísimo el trabajo de un diseñador de jardines, de un paisajista. Pero no es todo lo que tenemos que tener en cuenta, porque hablamos de plantas, hablamos de elementos, pero hay otras cosas que en el jardín tenemos que considerar y que no dominamos tanto muchas veces. ¿Y de qué se trata ese punto 6 que tenemos que considerar? El punto 6 se trata, como tú bien estás insinuando, de las consideraciones en cuanto al clima y en cuanto al suelo. Antes de entrar en este punto, escuchándote como comentabas lo de los puntos focales, te quería comentar que si quieres ver un sitio donde llevan al extremo, pero al extremo ya significa pasarse de frenada, o sea, ya es exageradísimo. El tema de los puntos focales, puedes visitar por internet, yo lo visité en persona estas navidades que estuve allí de vacaciones, los jardines de Dubái. Se llama el Dubai Miracle Garden y la verdad es que por un lado muy bonitos, me gustaron mucho, pero por otro lado desde un punto de vista paisajístico en cuanto a dominio de plantas, de combinación de plantas, muy decepcionante. Porque ahí es que todos son puntos focales, todos son estructuras, todos son estatuas, todos son edificios, todo es algo y las plantas, digamos, que lo que hacen es adornar ese algo. Es muy diferente a lo que tú comentabas, ¿no? Tú comentabas que el jardín sea todo plantas y de repente haya un elemento que llame la atención. En Dubái es al revés, pero es que allí como son tan exagerados en todo, pues lo hacen al revés. Hacen algo muy bonito y luego lo rellenan con plantas. Estoy viendo las imágenes mientras estamos grabando y veo aviones, elefantes, corazones, castillos, Exacto. mandalas, caballos con Exacto. la forma de pieza de ajedrez. La verdad que sí es como, parece una estructura vestida con plantas. No sé si es la sensación que te dio a ti. Exacto, claro. Yo me esperaba un jardín botánico y me quedé muy decepcionado, pero por otro lado muy contento porque me hice unas fotos muy bonitas y estaba muy chulo de ver. Bueno, pues volvemos a las consideraciones climáticas y del suelo y bueno, esto para cualquier oyente ya es asignatura súper ultra aprendida. Vamos, esto es de primero de podcast, del primer año. Vamos a plantar un parterre, el parterre contiene plantas y tenemos que saber, obviamente, conocer un poquito las plantas que vamos a plantar. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante si el parterre está en una zona soleada o en una zona de sombra. Eso va a marcar en esencia todo el diseño del parterre, toda la plantación. También va a ser muy importante el tipo de suelo, si tenemos un suelo arcilloso, lo tenemos arenoso o lo tenemos limoso. Tenemos que saberlo, tenemos que saber qué suelo tenemos para plantar unas plantas u otras. Incluso te diría que el pH también es bastante importante porque si tenemos un parterre muy ácido, pues claro, no irá bien que pongamos plantas que les gusta el suelo alcalino, ¿no? Y viceversa, pues exactamente lo mismo. O sea que tenemos que asegurarnos de elegir bien las plantas y ahí entra, si ya estamos hablando de un jardinero profesional, pues ahí ya entran sus conocimientos. O sea, un jardinero debería dedicar bastante tiempo a aprender cómo se llaman las plantas, qué características tienen, si son de sol de sombra, si son de más ácidas, menos ácidas, más alcalinas. Eso forma parte de la esencia de un buen jardinero, un buen paisajista, un buen diseñador. Y eso me lleva a comentarte, estoy justo en este momento trabajando con el diseño de las áreas verdes. En realidad es una modificación de las áreas verdes en una bodega aquí dentro de la provincia de Mendoza, en donde va a haber un parterre, van a haber varios parterres, pero uno va a estar en una zona
donde le va a dar mucho sol, en donde tengo un suelo más tirando a arcilloso, pero con algunos árboles alrededor, como por ejemplo algún fresno, alguna morera que está por ahí medio colada. Y por otro lado tengo que armar un parterre que también va a tener árboles, pero en este caso van a ser coníferas, específicamente pinos. Entonces, cualquiera que va a pensar en esos dos parterres, uno debajo de árboles de hoja ancha, podemos decir así, y otro debajo de las coníferas, van a tener características que en principio serán iguales, Fernando, serán distintas, las plantas serán las mismas. ¿Qué opinás así de rasgos generales como para tirar esta consigna a nuestros oyentes? Madre mía. Bueno, por supuestísimo. Me estamos hablando de que, por lo que yo he entendido, en un parterre tenemos árboles caducos, van a perder la hoja. En otro lado tenemos árboles perennes, van a proyectar sombra todo el año. Además has hablado de pinos. Los pinos ya sabemos que pierden acícula. Esa acícula sabemos que va a acidificar un poquito el suelo. O sea que van a ser parterres con plantas muy diferentes. Me temo que van a ser muy diferentes y deben estar muy bien estudiadas. Así es. Inicialmente el suelo de base es el mismo, pero el pH aquí va a definir, y además de la sombra, por supuesto, el tipo de plantas que vamos a colocar. Entonces, en este caso no serán parterres propiamente dichos, van a ser más tipo canteros porque no va a tener ese diseño tan estructurado, tan armado, tan simétrico como veníamos hablando, pero evidentemente la selección de plantas que hagamos en un caso y en el otro van a ser diferentes. Y ese conocimiento de las plantas nos lleva al último punto que tenemos, que es el mantenimiento. Porque el diseño que hagamos de un parterre, yo siempre me pregunto, viendo los jardines de Versalles, cuando tienen que podar los setos, ¿cómo hacen para que esas hojitas que van quedando de los recortes no terminen dejando ahí una huella en el resto del jardín? Entonces, ese mantenimiento lo vamos a tener que tener muy presente al momento de diseñarlo, porque algunos de estos elementos, de estos, por ejemplo, los box, van a requerir quizás de una poda frecuente, van a requerir de un riego que sea constante o de reemplazar plantas de forma estacional, porque he visto muchos parterres hechos, por ejemplo, con coles decorativas. Entonces esas coles en algún momento hay que reemplazarlas por otro tipo de plantas que mantengan el atractivo de este elemento del jardín. Entonces, una de las consideraciones sería optar por plantas de bajo mantenimiento, con diseños un poco más sencillos para que podamos mantener la estética a lo largo de todo el año. Entonces, esto tiene que ser algo a considerar dentro del trabajo, es decir, cómo vamos a mantener lo que estamos armando. Y con esto creo que ya estamos llegando al final. No sé si querés comentar algo más, Fernando. Bueno, sobre los parterres tenemos que comentar muchas cosas, pero claro, lo que hemos hecho ha sido anotarlas, desarrollarlas, trabajarlas, pero dejarlas para un segundo episodio. Entonces, claro, me da miedo que comente yo algo del siguiente episodio y luego nos repitamos. Por tanto, que yo creo que lo más sensato es dejarlo aquí como primera parte del episodio dedicado a los parterres. Y ahora simplemente entrar a comentar brevemente, muy brevemente, que todos sabemos, y si no lo sabemos todos, ahora lo vamos a saber todos, porque, y lo voy a decir, te estás especializando de una manera muy profesional, o sea, con mucho estudio, con mucha certificación, te estás especializando en todo lo que tiene relación con el neuropaisajismo. Y si nos vamos a neuropaisajismo.com, que es tu página web, y en el menú de arriba nos vamos a libros, hacemos clic y bajamos para abajo, vamos viendo todos los libros que has publicado, nos encontramos con un maravilloso formulario, bueno, con un enlace en este caso, que dice sigue este enlace para conocer los detalles de mi próximo libro. Ese libro que está en el hornito, Claudio, está ya que se está empezando a poner tostadito, ¿verdad? Está a puntito de salir. Sí, sí, la verdad que este año he ido dejando muchas cosas en el camino dentro de lo que yo hacía para poderme concentrar en esto que me apasiona, que tiene que ver con el diseño de jardines con fines salutogénicos. Ya hay 2 libros publicados y el tercero que va a salir este año, que ya está listo, estoy haciendo algún tipo de correcciones
tiene que ver con el cierre de este ciclo de 3 libros, en donde hablé de neuropaisajismo, luego de corpopaisajismo, que es cómo entiende el cerebro, cómo interactúa nuestro cuerpo con los jardines, y el último que tiene que ver con un método de evaluación y de diseño de jardines con fines salutogénicos y terapéuticos. Ese libro, del cual tengo el honor, tú me has escrito el prólogo, así que cuando esté a la venta, que va a ser en un par de meses, pero ya está listo, así que el que se quiera anotar en ese formulario que está allí va a ser de los primeros en enterarse, también va a acceder a ese material con un precio preferencial por el hecho de estar ahí siendo pionero en esto que voy compartiendo. Así que bueno, gracias por hacerme esta publicidad en el podcast. Usted se lo merece, que para eso trabajas tantas y tantas horas y depuras tanto contenido. Muy bien, Claudio, pues lo tenemos. Episodio liquidado. Lástima que nos pase tan rápido, porque la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Solo puedo y quiero pensar que nuestros oyentes también lo disfrutan. Y nada más. Un abrazo bien fuerte de mi parte para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el apoyo, el cariño que siempre recibimos. Y nos escuchamos, mejor dicho, el mes que viene, a final de agosto, con la segunda parte de Parterres, el retorno. Gracias, Fernando, por tu tiempo, por la predisposición a estar aquí conmigo dialogando de este tema. Así que damos el cierre a este episodio número 358 y nos estaremos encontrando la próxima semana en una nueva edición de este podcast, de tu podcast de jardinería y paisajismo. Y como hacemos habitualmente, entonces el cierre: 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo encuentro. Adiós. Adiós.